Bendiciones, hermanos. Es una alegría estar juntos de nuevo para una nueva sesión de compartir la palabra. Queremos dar gracias a Dios. Usted sabe cómo son las mujeres. Mire, la pastorina dio vuelta a todo el living otra vez, así que nos tiró para acá y por eso cambiamos un poco la estructura del lugar donde estamos leyendo la palabra. Les pido disculpas por los pitos del celular ayer. Lo que pasa es que mi productor general y director, Steven Spielberg, había salido para adentro y no escuchó el celular que estaba sonando harto rato, así que esperamos que hoy día nos suene y ya lo hagamos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos acompañe en este tiempo de compartir estos pensamientos de la Biblia y que Dios les bendiga a través de la enseñanza que hemos preparado para el día de hoy. Así que oremos. Gracias, Señor, por estar juntos y poder grabar este tiempo para nuestros hermanos, nuestros amigos, personas que nos ven a través de el compartir de estos videos. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos y pedimos que tú les acompañes, que les des de tu gracia, que les des de tu misericordia, especialmente para aquellos hermanos que tienen más edad, que están, Señor, más expuestos a las enfermedades que tenemos en estos días. Acompáñales, Señor, que tu gracia esté con ellos. Gracias te doy por todos nuestros hermanos mayores, particularmente gracias por mi madre, que siempre se acuerda de todos los que le piden oración, y gracias por mi esposa, la pastora Inés, que siempre está preocupada de orar por todos los hermanos y por todos nuestros amigos que nos han solicitado una oración. Bendice cada uno de nuestros seres queridos y que tu bendición esté con nuestros seres amados, nuestra familia, nuestros hijos, nietos, nuestras hijas, que están en nuestro corazón siempre. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras peticiones y nuestras oraciones. Dirígenos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Bien, hoy día quiero remitirme a un texto de Marcos capítulo 12. En realidad esta porción está como en 3 evangelios de los evangelios paralelos. Pero Marcos capítulo 12, voy a leer del versículo 13 al 17. Y cuando lea, ustedes van a identificar de inmediato de qué vamos a hablar. Marcos 12, del 13 al 17. Dice así: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Creo que es una palabra conocida esta expresión. Es sabido que mientras Jesús estuvo en la tierra, los mayores enemigos que él tuvo fueron los grupos religiosos. Fariseos, herodianos, saduceos, grupos que estaban apegados a un montón de tradiciones, grupos que habían formado una estructura religiosa amplia en el cual los grandes valores y los grandes principios se habían perdido. Hace bastantes semanas atrás me acuerdo haber compartido una palabra donde Jesús usaba la expresión: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Que a él le trajo muchos problemas esa expresión. Sobre todo porque da la impresión de que Jesús desautoriza algunas de las cosas que enseñan los fariseos. Y sin duda tenía que desautorizarlas, porque no eran lo que el Señor había establecido en la ley. Ellos sacaron de la ley ciertas normas. Y parece que los tiempos no cambian mucho. Hay muchas actividades religiosas que se llenan de ritos, se llenan de formas externas, se llenan de normas que son como tan inamovibles. Y sin embargo, si uno hace una lectura hermenéutica del texto, una lectura de interpretación, se da cuenta que muchas de esas verdades no tienen relación con la realidad. Y yo sé que de repente podemos, y le pido perdón si alguien se siente, digamos, decepcionado por lo que voy a decir, pero cuando hablamos, por ejemplo, de algunas congregaciones, y yo respeto las costumbres de las congregaciones, y si voy a una congregación donde solo se ora de rodillas,
porque ellos han interpretado el texto que dice, porque delante de él toda rodilla será doblada. Yo oro de rodillas con todo el respeto que esa congregación merece. Pero si alguien me dice que la única forma de estar delante del Señor es de rodillas, entonces yo tengo que, a la luz de la palabra, decir que no estoy de acuerdo. De hecho, en muchas oportunidades Jesús no estuvo de rodillas para orar. Jesús dice que se postraba delante del Padre con su rostro en tierra. A lo mejor sería la forma mejor. ¿Quién merece estar de rodillas delante de Dios? A lo mejor la mejor forma de estar delante de un Dios todopoderoso es estar postrado con el rostro en tierra. Jesús lo hacía muchas veces. Y en otras oportunidades Jesús estaba de pie y oró estando de pie. Entonces, si alguien me dice que la posición física para orar delante de Dios es lo más importante, tengo que decir, por supuesto, que no estoy de acuerdo. De repente podemos estar de rodillas en el cuerpo, pero en nuestra actitud, en nuestra altanería, en nuestra percepción de que somos mejores que los demás, seguimos estando de pie. Por lo tanto, como hemos insistido tantas veces, el Señor examina los corazones. Y por supuesto, hay muchas expresiones del texto que se interpretan de una forma un poco a gusto de la gente. Jesús tenía enemigos. ¿Cuáles eran sus enemigos? Todos los religiosos de su tiempo, que rodeaban y cargaban a la gente con un montón de normas que evidentemente no eran lo que el Señor esperaba. Porque a lo mejor tenían preocupación de alguna forma religiosa muy estricta, pero sin embargo en ayudar a los necesitados no se preocupaban. En ayudar a sus padres que eran ancianos no se preocupaban. O en tener un acto de misericordia por el que sufre tampoco era importante. Pero sí era importante el detalle religioso, la forma, en la vestimenta, las cosas externas. Pero ciertamente tenemos que decir que al Señor le importaba poco lo externo. Hay ciertas normas que están en el texto del Antiguo Testamento como reglas de orden, y que Jesús, por supuesto, las transgredía. Hay que decir que las transgredía. Era regla dentro de Israel de que antes de comer había que lavarse las manos. Era una regla. Sin embargo, en una oportunidad Jesús va con sus discípulos, tienen bastante hambre, ellos van pasando por un sembrado de trigo, el trigo está maduro, ellos toman trigo, lo limpian, comen un poco, y los fariseos, por supuesto, se horrorizan. ¿Cómo es posible que los discípulos coman sin lavarse las manos? Hay un ejemplo claro de ciertas normas, digamos, religiosas, ciertas normas externas, elementos formales que al Señor no le importaba. Al Señor le importaba mucho más que la gente que sufría fuera consolada, que los enfermos fueran sanados. Entonces, Jesús siempre, durante todo su ministerio, tiene este enfrentamiento con los religiosos. Y aquí se ponen de acuerdo. Imagínense que habían grupos o partidos políticos religiosos en su tiempo que entre ellos tenían grandes rivalidades. Los saduceos con los fariseos, con los herodianos. Pero cuando se trata de buscar una forma para condenar a Jesús, se ponen todos de acuerdo. Entonces, hay una cosa extraña. Todos complotan juntos para poder buscar un motivo para culpar a Jesús. Y encontramos esta expresión donde van delante del Señor con esta retórica típica, con esta expresión tan elevada de los hombres estudiosos de ese tiempo, cuando le dicen, sabemos que tú eres un hombre que habla con verdad, que no te cuidas de nadie porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y después le tiran, por supuesto, la trampa. Y la trampa es una pregunta que tiene que ver con la posición de Jesús respecto a los deberes civiles. Y dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y le pasan el micrófono. CNN hace la pregunta y le pasa el micrófono. Responda. Entonces encontramos una situación compleja aquí. Porque lo que respondiera Jesús podía ser usado en su contra. Si Jesús decía abiertamente, por supuesto que hay que apoyar a los romanos, darle los tributos, ellos son nuestros amos, entonces ellos habrían dicho que por supuesto Jesús era pro-romano y que al ser pro-romano estaba traicionando a su nacionalidad, a su pueblo, a sus compatriotas. Así que había una razón para culparlo. El resultado habría sido dramáticamente peor. Si él dice, no hay que darle impuesto a los romanos, nosotros somos judíos. Lo habrían acusado de sedicioso, lo habrían llevado a la muerte de todas maneras. Entonces, con esa sabiduría que es propia del Señor, él descubre cuál es la intención del corazón. Y eso es una cosa que lo vamos a repetir hasta la saciedad. El Señor siempre va a descubrir cuál es la intención del corazón. Cuando alguien viene delante de Él, el Señor descubre la intención del corazón.
El Señor sabe hacia dónde van. El Señor sabe cuál es su propósito, cuál es su idea final. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor también conoce cuál es nuestra intención. Y discúlpeme que se lo diga. En mi labor pastoral me toca encontrarme con muchas personas que recurren a Dios solamente porque necesitan cosas, o quieren algo, o quieren una bendición, o tienen una actitud así como si fuera no sé, pues, como un sortilegio el acercarse a Dios. Déjeme poner un ejemplo. Una persona que si adquirió un auto, por ejemplo, viene a que bendigamos su auto. Entonces, el sortilegio de la bendición, y ahí leen una palabra, porque nosotros debemos como pastores orar y bendecir a la gente, porque no estamos para juzgar a las personas. Pero ¿cuál es el resultado? Esa persona tiene ese auto durante 4 años, lo voy a ver la próxima vez que compre un auto en 4 años más, para que no el sortilegio de la oración del pastor o de la oración de los evangélicos me cubra, amiga. Entonces, perdóname que sea tan franco, o sea, cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos a Dios, ¿qué buscamos de Él? ¿Buscamos que Él nos dé cosas? ¿Buscamos protección? ¿O realmente buscamos lo que Él dice aquí? Que dice que al César hay que darle lo que es del César y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Entonces, a mí me critican mis hijos porque me han visto predicar toda la vida. Y en mis predicaciones a veces uso muchas ilustraciones que se repiten 1 y 1000 veces. Y hace un tiempo yo mencionaba esta ilustración de este Dios que parece como un paraguas, que mientras todo hay sol y hay verano nadie lo toma en cuenta. Pero cuando viene la prueba, la necesidad, la enfermedad de mi hijo, una crisis como la que tenemos, como todos recurrimos a Dios y nos ponemos debajo del paraguas de Dios. Pero sabes, esta expresión a nosotros debe darnos una posición respecto a lo que es la posición del ser humano respecto a Dios. ¿Cuál es la actitud del Señor? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y es tan sabio el Señor porque ellos esperan una respuesta. Él dice, ¿damos o no damos? Decídete, queremos que tú tomes una posición. Y Jesús antes de dar la respuesta dice, tráiganme la moneda. Tráiganme la moneda con la que se pagan los impuestos. Entonces dice, mas él, persiguiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y por supuesto ellos le trajeron la moneda. El dinero con el que se pagaban los impuestos eran monedas romanas, por supuesto. Le trajeron la moneda y él pregunta, Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Las monedas tenían 2 caras, una por donde está la imagen del César y el otro lado por donde está la inscripción, donde hablaba por supuesto que era dinero de Roma. Ellos le dijeron, las 2 caras son del César. Entonces viene la respuesta de Jesús, una respuesta tácita. Él no le dice lo que deben hacer sí o no, pero él da la respuesta que es una respuesta tan sabia. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se lo está diciendo a los romanos, se lo está diciendo a los judíos. Se lo está diciendo a gente que conoce al Dios al cual ellos se supone que sirven. Se lo está diciendo a gente que conoce todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, la ley de Moisés. Conocen las normas, conocen las reglas, los actos de culto, conocen la relación con un Dios invisible, conocen la importancia de los sacrificios, conocen la importancia de las ofrendas, conocen la importancia de las celebraciones, conocen la importancia de los diezmos consagrados, conocen la importancia de ayudar al necesitado, conocen las normas, saben todo. Entonces Jesús no le dice, no hay que dar impuestos, dice, todo tiene su lugar. Dios tiene un lugar, el César tiene un lugar. Y aquí, en contrario de lo que muchos creyentes quisieran pensar, o algunas personas quisieran creer, pone al ser humano que cree en Dios en la posición no solo de un hombre que cumple sus deberes con Dios, sino que también cumple sus deberes civiles. Cuando dice que demos al César lo que es del César, es una expresión amplia, pero que sin duda tiene que ver, porque el César ¿a quién representa? A la autoridad, al Estado, al que gobierna, al que maneja la estructura social. Por lo tanto, frente a esta expresión, no cabe ninguna duda que nosotros debiéramos ser ciudadanos ejemplares. Nosotros deberíamos ser los primeros en cumplir con nuestros deberes civiles. Nosotros deberíamos ser los primeros en procurar que las autoridades de nuestra nación, en el lugar en que estemos, como dice el texto, que debemos orar por el lugar donde vivimos y que debemos orar por nuestras autoridades y por los que están en evidencia, debiéramos ser ejemplares en eso, y eso no se observa en este tiempo. ¿Cuántos pseudo líderes evangélicos? Porque voy a decir son pseudo líderes. Ninguna persona que se sale del texto bíblico puede arrogarse que es un líder evangélico.
Un líder cristiano evangélico, un líder católico, un líder ortodoxo, es aquel que se sujeta a los principios de la palabra de Dios. Si alguien no se sujeta, es un pseudo líder evangélico. ¿Cuántas personas se han puesto en contra de las indicaciones que da el gobierno? ¿Cuántas personas se han puesto en contra de las indicaciones que da la autoridad sanitaria? Eso no es darle al César lo que es del César. Y Jesús dice clarito aquí, dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando tenemos leyes que tienen que ver con nuestras reglas, el gobierno, la autoridad, el cumplir la ordenanza de nuestra nación, nosotros deberíamos ser los primeros. Ningún cristiano debiera estar transgrediendo el toque de queda. Ningún cristiano debiera pasar a llevar las normas que establece la autoridad. Porque mientras no se opongan a nuestra libre conciencia de adorar a Dios, nosotros, porque alguien puede decir, oiga, porque siempre ponen el mismo ejemplo, pastor, y si el gobierno impide reunirse, impide orar. No, estamos hablando de normas que sean parte de nuestra vida social y que tengan que ver con el bien común. Por supuesto que nunca los cristianos se sujetaban a normas. Si mañana nos prohibieran orar o buscar a Dios, evidentemente que nosotros no vamos a obedecer eso. Pero las autoridades están puestas para actuar en forma de bendecir a la nación y a todos los ciudadanos. Por lo tanto, nuestros deberes sociales son parte de la responsabilidad del cristiano. Si hay servicio militar obligatorio en un país, los cristianos debieron inscribirse primero que todos. Si hay que pagar impuestos por algo, los cristianos no debiéramos sacarnos los impuestos, debiéramos pagarlos, porque es parte de lo que hay que pagarle a César. Y de hecho, tenemos que hacerlo, porque si no, por supuesto, el César nos llega con el pan. Solo cuando faltamos a nuestros deberes con Dios, parece que todo pasara como si nada aconteciera. Si alguien tiene una empresa, no puede pagar el IVA, no puede pagar el... no sé, hay hermana Patricia y otros que trabajan en contabilidad que saben, mi cuñado Manuel y otros, mi sobrino Sebastián, que le tengo tanto cariño como mi hijo. Ellos conocen de los impuestos. No puede uno, no pago ni el impuesto, no. Uno solo puede, bajo circunstancias especiales, a lo mejor posponer. No hemos podido pagar el permiso de circulación del auto, hay autorización, lo podemos pagar un poco más adelante cuando arreglemos un poco la situación económica. Pero uno por sí mismo no puede faltarle al César lo que es del César. Lo que es del César hay que pagarlo. Y eso no lo podemos posponer. Pero le pagamos a Dios lo que es de Dios. Le damos a Dios lo que le corresponde. Porque aquí Jesús está diciendo, paguen al César y denle al Señor lo que es del Señor. Dios requiere algo de nuestro tiempo. Dios requiere un lugar en nuestra vida. Dios requiere un lugar en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Dios requiere un lugar porque Él es el Señor. Todo lo que tú y yo tenemos viene de la mano de Dios. Todas las buenas cosas vienen de la mano del Señor. Si podemos tener nuestros seres queridos, eso viene de Dios. Eso requiere de parte de nosotros que reconozcamos a Dios en nuestra vida. Y si nosotros somos cristianos, los cristianos desde el primer siglo, cuando nace la iglesia, dice que el primer día de la semana se reunían los cristianos para adorar el nombre del Señor. Es parte de nuestros deberes, darle a Dios lo que es de Dios. En este momento no podemos hacerlo, ya llegará el tiempo, Pero del mismo modo, como si tú tienes una empresa, no podías echarte al bolsillo el 50% del IVA, porque si te van a meter preso. Del mismo modo, el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Debe haber un tiempo en nuestros hogares para orar, para leer la Biblia, para agradecer a Dios, al acostarnos, al levantarnos, al tomar nuestros alimentos. Debe haber un momento para que Dios esté presente, porque eso es darle a Dios lo que es de Dios. La respuesta del Señor es categórica. Cumplan con sus deberes civiles, cumplan con sus deberes con Dios. ¿Será que nosotros estamos cumpliendo? ¿Sabes que este tiempo ha sido bueno para que nosotros meditemos? Mira, yo tengo muchas personas que a lo mejor no tenían esta frecuencia. Ni siquiera los hermanos de mi iglesia tenían esta frecuencia de que cada noche o cada tarde estuvieran viendo los videos de la palabra que estamos compartiendo. Y a lo mejor algunos ya abandonaron la costumbre. Y no, tanta predicación del pastor, ya es como mucho. Nosotros teníamos un culto una vez a la semana, los otros teníamos cultos por los locales, en San Marcos, en Chipollante, en Hualpén. Teníamos menos cultos. Pero ahora el pastor todos los días no, es mucho culto, es mucha palabra. A lo mejor alguien no está participando de eso. Pero sabes, nosotros debiéramos tener un tiempo para alabar a Dios, para reconocer a Dios por su misericordia. Y esa es la enseñanza de esta palabra. Al César, lo que es del César. A Dios, lo que es de Dios. Y yo te puedo asegurar que la vida que tenemos, que la familia que tenemos, que los recursos que tenemos para vivir, que el vehículo que tienes estacionado allá afuera, no es simplemente por tu esfuerzo personal. No es simplemente porque a mí me ha costado. Dios te ha dado la posibilidad. Dios te permitió estudiar.
Dios te permitió tener algún tipo de capacidad intelectual para desarrollarte. Y como decía un pastor que conozco hace mucho tiempo, decía, de repente los seres humanos somos tan orgullosos y de repente viene un bicharraco pequeño, se mete en nuestro cuerpo y hasta ahí llegan todos nuestros planes, nuestros sueños. Entonces observa la vida, la salud, tu familia, las cosas buenas de la vida, las alegrías que tenemos vienen de la mano de Dios. Le agradecemos a Dios por eso. Reconocemos a Dios. Bendecimos la obra de Dios. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene actividades sociales permanentemente. Hoy día no las podemos realizar porque no puedo arriesgar la vida y la salud de los hermanos. Sin duda, llegará el momento en que podremos retomar nuestra actividad social. Pero ¿sabes por qué podemos hacer esa actividad social? Porque hay gente que ha entendido que tiene que honrar a Dios, así como honra también al César. Ellos tienen su trabajo, tienen su empresa, y ellos cumplen con sus deberes desde el punto de vista legal. Pero al mismo tiempo dicen, quiero también aportar, para que la obra de Dios sea sustentada, para que el deseo de servir a los más necesitados exista, para que la gente que no tiene tenga algo de alimento, por lo menos en alguna oportunidad, para que nosotros podamos extender la mano al necesitado. Eso es darle a Dios también lo que es de Dios. Y yo te invito a que después de esta situación que estamos viviendo, no se nos olvide esa realidad. Que nunca olvidemos que lo bueno que tenemos es por misericordia del Señor. A veces uno piensa, ¿qué sería de nuestra vida si alguno de nuestros seres queridos partiera? ¿Qué vacío más grande quedaría? Tengo amigos, personas que aprecio, que han perdido seres queridos últimamente. ¿Y qué hace vacío tan grande en su corazón? Alguna alumna de la Universidad de Trabajo me comentaba la pérdida de un ser querido. ¿Qué podemos hacer si ese vacío es tan enorme y ese sentimiento es tan genuino y es tan natural del ser humano sentir esa pena, ese proceso que se vive? No podemos hacer nada, pero la vida viene de Dios. Por lo tanto, revisemos esta palabra. Yo sé que ahora que tenemos tiempo para sentarnos y conversar con nuestros hijos, no dejar de recordarle a nuestros hijos que se han podido estudiar, que se han podido lograr avanzar en sus estudios, terminar sus carreras. ¿Cómo nos alegramos cuando sabemos las bendiciones que tienen nuestros jóvenes, nuestros chiquillos? Es una bendición. Yo le mando un saludo cariñoso a Cristian, que con Consuelo tienen casa nueva. Qué bendición saber que Dios les ha bendecido de esa manera con Mateíto, que van a tener su casa. Entonces, frente a eso uno dice, los éxitos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros amigos, uno dice, qué lindo verles bendecidos. Pero no deben olvidar que ahí hay bendición del Señor. No deben olvidar que frente a recibir cualquier bien, podamos reconocer que los bienes y las bendiciones son por misericordia del Señor. Entonces, cuando alguien tiene un corazón así de agradecido, Dios le va a seguir bendiciendo. Dios va a seguir enalteciéndolo, Dios va a seguir poniéndolo en alto, va a seguir prosperando su vida. Y ese es el deseo nuestro. El deseo nuestro es que a todos nuestros hijos les vaya bien, que sean exitosos, que sean prosperados como es prosperada su alma. Por lo tanto, hermano, esta es una palabra breve, no es una expresión corta, sin embargo tiene un significado profundo. Que tú y que yo, cada día le podamos dar al Señor la honra que Él merece. Que nos levantemos diciendo, gracias Señor por un día más de vida, gracias por poder abrazar a las personas que amo, gracias por poder ver por último por el teléfono celular a las personas que amamos, poder escuchar su voz, porque anhelamos tener a nuestros seres queridos cerca, anhelamos darle un abrazo, anhelamos disfrutar de su compañía. Llegará el tiempo que podremos hacerlo, pero mientras estén con vida y con salud ya es un motivo para darle a Dios lo que Él merece, la gratitud por el bienestar, por la vida y la salud de nuestros seres que amamos. Así que te invito a que tengamos una oración y que revisemos nuestro corazón. Yo sé que siempre tenemos que pagar nuestras cuentas. A veces nos trazamos un poco, pero hay que pagar. Pero a veces como que nos olvidamos un poco del que nos provee la vida, la salud, la familia y todas las bendiciones que tenemos. Que no olvidemos que lo bueno que tenemos viene de la mano del Señor. Oremos. Señor, a través de esta palabra, ayúdanos a examinar nuestros corazones, Señor. ¿Cuántas veces nos detenemos a mirar lo que tú nos has dado? ¿Cuántas veces nos detenemos a reconocer que todo lo bueno viene de tu mano? Señor, gracias por cuidar a los que amamos. Para nosotros es lo más importante, la vida, la salud de nuestros seres queridos. Extiende tu misericordia a todas las personas que ven estos videos, Señor. Que ellos puedan mirar alrededor, ver su sillón, ver su cama, ver su casita que tienen, Señor.
ver que pueden tener lugar donde vivir y dar gracias, Señor, que seamos seres agradecidos, porque ciertamente todo lo bueno que tenemos viene de ti. Bendice a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, las personas que ven este video, Señor, y que cada uno podamos darte a ti lo que tú te mereces. Amigos, hermanos, un mensaje, un abrazo de cariño, y esperamos que el Señor les siga guardando durante este periodo. Que Dios les proteja, que Dios proteja sus hogares, y que no olvidemos esta verdad. Así como pagamos nuestras cuentas y nuestros deberes económicos, así como honramos a la autoridad, honremos al Señor. Y digamos, Señor, te doy gracias porque los que amamos están bien, solo por tu misericordia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.